¿Quién es usted? ¿Qué manera es esa de entrar a mi casa, Están buscando a la patrona. Te recomiendo que no me vuelvas a tocar, compa. Y no necesito que nadie hable por mí. Quiero ver a Cayetana del Junco. Háganos el favor de avisarle que la estamos buscando. Y que no nos vamos a ir de aquí hasta que nos reciba. Mi madre no puede recibir a nadie, ¿es que no lo entienden? Sofía, ¿qué está pasando aquí? Salgan ahora mismo de mi rancho. Que no escuchó que no nos vamos sin ver a la señora. El que no escuchó fue usted. Dígame quiénes son y qué quieren con mi mamá o lárguense. Nosotros somos los hermanos. A ver, yo me encargo. ¿Qué está pasando aquí? Armaron un escándalo, yo no te voy a dejar sola. No, a ver, aquí no pasa nada con que me deje sola. Métanse a la casa que yo me encargo, Sofía. Vamos. Por favor, joven, vamos. Que yo me encargo. Métanse a la casa, Sofía. Pablo, quédate aquí con estos señores y si hay que sacarlos a la fuerza, lo haces. Vámonos. Una casa. Le compró una casa a esa mujerzuela. ¿Pero de dónde sacaste estos papeles? Se los quité a Alma Gallardo cuando la encontré en el apartamento de Ignacio. Según esto, la casa era de su familia. Estaba a nombre de un tal José Antonio Gallardo. Y el banco la tenía en venta por falta de pago. ¿Y qué? ¿Esa mujercita no podía recuperarla trabajando? Tenía que hacerlo con mi dinero, ¿no? Tú eres la viuda de Ignacio, Cayetana. Y la propiedad todavía está a nombre de Ignacio. Por supuesto que esa casa es mía. Mía y de mis hijas. Estos ladrones no van a recibir ni un solo centavo. Aunque la verdad parece que hay un documento donde Ignacio le cede esa casa a esa familia. Pero ahora está en mis manos. Y la verdad no sirve de nada cuando se tiene poder. Hola, ¿qué tal, señor juez? ¿Cómo está? Le habla Cayetana del Junco. Disculpe la molestia, pero es que tengo un caso muy urgente que necesito discutir con usted. Así que ustedes son los hermanos Gallardo. ¿Qué sabe usted de nosotros y de Alma? Pues don Ignacio me contó la relación que tenía con Alma. Y también me dijo que tenía 3 hermanos que darían la vida por ella. Entonces debe saber que ese desgraciado le engañó. Le dijo que está divorciado para aprovecharse de ella. No, eso no es verdad. Don Ignacio la quería. Eso es una mentira. No solo se burló de ella, sino que también la embarazó. Sabemos que Alma estuvo en este rancho la noche del velorio, que fue humillada y maltratada por Cayetana del Junco. Eso es verdad. Yo misma la recibí, pero Pues no pude hacer precisamente nada. por eso estamos aquí. Para exigir justicia para nuestra hermana. Queremos que Cayetana dé la cara, así que mejor llévenos con ella. No, pero es que no van a conseguir nada así, muchachos. A mí me gustaría hablar con Alma y con ustedes, pero tiene que ser en otro lugar. ¿Puede ser? Eso no va a ser posible, señora. Nuestra hermana está muerta. No me gustan nada de esos tipos. Algo muy raro se trae entre manos. ¿Será que vinieron buscando trabajo? No estaría mal. Digo, porque se ven rudos y fuertes. Si por ti fuera, llenarías esta casa de hombres. A mí no me inspiran confianza. Pues el grandulón andaba de lo más inspirado, Sophie. No te quitó los ojos de encima. No digas tonterías, Irina, por favor. Esos hombres venían reclamando algo. ¿Será que trabajaban para papá en el hipódromo? ¿Por qué tanta insistencia de hablar con mamá? ¿Quién sabe? Ay, lo que no se puede negar es que son demasiado guapos para ser unos simples obreros. Irina, ¿hasta cuándo te vas a comportar como una cualquiera? ¿Acaso no te duele la muerte de papá? ¿Cómo puedes decir eso, Andrea? Claro, que me duele. Fuera. Te pasas. En serio. Alma Gallardo está muerta. Ay, pero Dios mío, ella quería ver a don Ignacio por última vez, me lo Sí, dijo. pero no se lo permitieron. En lugar de eso, la trataron como una basura. Apareció muerta en el río San Jacinto. Ay, Dios mío. La policía dice que fue un suicidio, pero nosotros creemos que la mataron.
Y si su patrona tiene algo que ver en esto, no vamos a descansar hasta que pague por lo que hizo. No, no, por favor, Cayetana tiene mal carácter, pero yo no la creo capaz de cometer un crimen. No, por favor. No creo, muchachos, no. Además, estuvo toda la noche en el velorio, estuvo aquí. ¿Y qué tal si mandó a alguien para hacerle daño, eh? Entiéndalo bien, señora. Alma nunca se hubiera quitado la vida, y mucho menos ahora que está embarazada. Ay, Dios mío. Lo siento mucho, muchachos. Pero no van a conseguir nada enfrentando a Cayetana. Si ustedes no pueden probar lo que dicen, pues ella los va a meter a la cárcel. Yo no le tengo miedo a esa señora. Y solamente quiero justicia para mi hermana. Les prometo que los voy a ayudar. Pero tenemos que vernos en otro lugar. ¿Y por qué razón tendríamos que confiar en usted? Porque me duele lo que le pasó a tu hermana. Y porque también tengo mis cuentas con Cayetana. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues mal. Todavía no me has dicho por qué te corrió mi papá de la fiesta la otra noche. Por el problema que tuve contigo, amor. Le pedí perdón. Pero había tomado unas copas y se puso muy violento. Eso no es cierto. Mi papá estaba completamente sobrio. Dijo que eras un mentiroso y te corrió de mi casa. Quiero saber qué pasó. Mi amor, siempre fuiste su hija consentida y pensó que yo te estaba haciendo daño, mi amor. No te creo nada, Leonardo. Pues está bien. Yo voy a averiguar toda la verdad. Maravilloso. Investiga todo lo que quieras. Quizás descubras que tu padre nunca fue ese hombre tan ejemplar al que dices admirar. Leonardo, ¿cómo te atreves a insinuar una cosa así? Leonardo, ven acá. Gracias. Era Fernández. Quiere que vayamos al puente del río San Jacinto para reconstruir la muerte de Alma. ¿Cómo me hiciste esto, desgraciado? Me engañaste. Traicionaste a tus hijas. ¿En qué estabas pensando, Ignacio? ¿En qué? Pues yo creo que estaba pensando en su felicidad. Tal vez. Lo abandonaste demasiado tiempo. Por eso tuvo que buscar su felicidad fuera de esta casa. No digas tonterías. Yo siempre estuve a su lado, le di 3 hijas, lo apoyé, lo quise. Eso no basta, Cayetana. ¿Qué fue lo que te pasó, hija? Te has convertido en una mujer insoportable. Incluso para mí, que soy tu padre. ¿Qué te está pasando, Cayetana? Nada. No me pasa nada. Y si solo viniste a atormentarme, prefiero que me dejes sola. Cayetana del Junco maltrató y humilló a mi hermana. Deberías estarle interrogando a ella, no sé por qué nos traes para acá. Los traje aquí porque quiero abrirles los ojos, que enfrenten la verdad por más terrible que sea. Su hermana vino a este puente a quitarse la vida como muchos otros lo han hecho antes. ¿Si le empujaron? No se encontraron señales de lucha ni muestras o marcas de forcejeo en su cuerpo. El único golpe que muestra su cuerpo es el del agua al caer. Tampoco tienes pruebas de que fue un suicidio. Los resultados forenses son concluyentes, Flavio. Lamentablemente, las personas depresivas son capaces de atentar contra su propia vida. Mi hermana solo quería despedirse de Ignacio y fue agredida, Fernández. Juana Crespo y Tomás estaban con ella y lo vieron todo. Si no haces justicia, Fernández, lo haremos a nuestro modo. Muchachos, no cometan errores y no intenten tomar la ley en sus manos. Yo voy a hablar con Cayetana del Junco y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, se los prometo. Pero si nada sale de esto, les voy a pedir que acepten el hecho de que es muy probable que el caso quede cerrado. No va a
estoy seguro que a mi hermana la mataron. La única que tenía motivos es Cayetana del Junco. Por medio de la presente, yo, Ignacio del Junco, declaro mi voluntad de entregar la casa que compré al Financial Bank a los herederos de su antiguo dueño, el señor José Antonio Gallardo. ¿Qué haces revisando mis cosas, atrevida? Nada, señora. Yo solamente estaba tratando de organizar un poquito aquí sus cosas, eso es todo. Estoy harta que metas tu nariz donde nadie te llama. Te recuerdo que Ignacio ya no está. A él lo podías comprar con tu carita de víctima y los lloriqueos por tu hija, pero a mí no. No mencione a mi hija, señora. Hace 10 años que no la veo. Jamás voy a olvidar que fue por su culpa que la perdí, señora. Hay que ver que eres bien malagradecida. Si no la hubieras dado en adopción, te hubieras muerto de hambre con ella. Sal de mi cuarto, Igualada. Vamos. ¡Fuera! ¡Sal! Sole, ¿qué pasó con los hombres que vinieron? ¿Fueron groseros contigo? No tiene importancia, Sofía. ¿Cómo que no? Ven acá. ¿Por qué exigen hablar con mi mamá si ni siquiera los conocemos? ¿Hicieron algún trabajo a mi papá en el hipódromo o qué? No, esos muchachos vinieron aquí porque quieren hablar con tu madre. ¡Soledad! Voy a ver qué quiere tu abuelo. Yo no creo en esa señora Soledad, ni en Fernández, ni en nadie. A mí me parece que esa señora nos quiere ayudar. No seas menso, Samuel. Si ella trabaja para ellos, hombre. Aunque Fernández tiene razón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llegar enfrente de Cayetana y decirle qué le hizo a nuestra hermana? Le declaramos la guerra. A ella y a sus hijas, que son igual de soberbias. Y chulas. Sí, pues por más chulas que sean, si tienen la culpa, también van a pagar. Adelante. Ma, necesito hablar contigo. Por la cara que traes, no debe ser una buena noticia. Yo sé que no es buen momento y lo siento. Pero ya no puedo seguir con esta mentira. Quiero que detengas el proyecto para la construcción de mi casa. Pero Leonardo quiere comenzar de inmediato. Y yo no lo pienso contradecir, hija, lo siento. Pues yo sí. Porque me voy a divorciar de él. Ya la oficina está cerrada y no recibo a nadie a esta hora. Fíjate que a mí sí me vas a tener que recibir. Vengo a hacerte una gran oferta, una jugosa oferta por esto. ¿Divorciarte? No quiero estar al lado de Leonardo ni un segundo más. Estás siendo muy radical y egoísta. No has pensado en Leonardo ni una sola vez. Él está sufriendo por tu culpa. ¿Y cómo crees que me siento yo? ¿Me lo has preguntado alguna vez, acaso? Hija, tú fuiste la que escogió a Leonardo por esposo. Porque estuvo a mi lado en un momento muy difícil de mi vida, mamá, pero no soporto su mal carácter. Y tú lo sabes, no me siento bien con él, no lo amo. ¿Por qué no lo complaces, hija? Una mujer debe ser cariñosa con su marido. Como tú con el tuyo. Perdón, Sofía, perdón. No me toques. El único que me entendía aquí era papá. Y ya no está. Entonces me aseguran que Alma tuvo un enfrentamiento con la familia del Junco horas antes de aparecer muerta. Sí, señor. Para mí que uno de esos médicos es el culpable de su muerte.
Esa mujer se llevó a Almita para la casa, seguro que para humillarla y maltratarla, junto con toda su familia. Yo traté de defenderla. Pero junto a esa señora vino un tipo que me agarró el cuello, me insultó, básicamente nos echó de la casa, ¿eh? Ya después Alma se empeñó en que la lleváramos a la ciudad. Pero cuando Tomás se detuvo en el semáforo de la avenida 52, se bajó y se echó a correr y ya no pudimos encontrarla. ¿Y saben qué era lo que estaba buscando Alma en la ciudad? Ella me dijo que su novio tenía un departamento al este de Houston. Estoy segura que era ahí donde quería ir. Siempre vas a ser mi campeón, mi rey. Tú fuiste el que me enseñaste a montar a caballo desde que era niña. Y esto te lo quiero dar a ti. Ven acá. Pude protegerla de todo menos de ese hombre. ¿Cómo no me di cuenta? Vamos a descubrir lo que le pasó, hermano. Vamos a averiguar quién es el responsable de esto. Y pagará quien tenga que pagar. Don Ignacio, espero que estés ardiendo en el infierno. Espero que te estés hundiendo. Así como cuando pensaste reunir estos papeles para hundirme a mí, don imbécil. Amén. Traemos una orden de desalojo de un tribunal. Tienen 24 horas para desalojar la casa. ¿Cómo que una orden de desalojo? Esto no puede ser. Yo sé que tengo una hipoteca vencida, pero nos dijeron en el banco que nos podemos quedar hasta que se venda. Por eso mismo estamos aquí. La nueva dueña de la propiedad es la señora Cayetana del Junco. ¿Esa señora compró nuestra casa? A ver, déjame ver eso, Arturo. Déjame ver eso. Esto está muy claro, Arturo. Es una venganza por lo de Alma. ¿Qué porquería es esta? Pues hasta mañana mismo tienen para desocupar el inmueble, por orden de la señora Cayetana del Junco. Sofía, ¿por qué no quisiste cenar? No tengo hambre. Perdóname, mi amor. Yo no te debí pegar. Pero es que estoy muy confundida y dolida por la muerte de tu papá y pagué contigo mi impotencia. Pero me dolió muchísimo lo que me dijiste. ¿Y acaso no es verdad, mamá? Hace años no le dabas un beso, un gesto de cariño a mi papá. Una pareja de tantos años no necesariamente muestra su amor en público. Pero yo sí quería muchísimo a tu papá. ¿Y entonces qué me queda a mí, mamá? Yo apenas estoy empezando con Leonardo y sé que no lo amo. El amor también se construye. Sí, pero con buenas bases, con respeto, con amor, con confianza. Yo estoy segura que papá descubrió algo grave de Leonardo y por eso lo echó de esta casa. ¿Pero qué pudo haber descubierto tu papá? No sé. Me imagino que algo relacionado con el problema de los caballos en el hipódromo.
¿Qué tal si Leonardo está detrás de todo eso, mamá? Sofía, ¿cómo se te ocurre pensar algo así? Leonardo sería incapaz. No puedes echar tu matrimonio por la borda simplemente por una sospecha sin comprobar. Es mi vida, mamá. Yo creo que tengo derecho a decidir qué hacer con ella, ¿no? Entiende, hija. No podemos quedarnos solas manejando este rancho, el hipódromo y las acciones de la petrolera. Yo te voy a demostrar que estás equivocada con respecto a Leonardo. Pero divorcio no, Sofía. Eso sí que no. Yo no necesito a un hombre para manejar los negocios de mi papá. ¿Qué pasó, mi Pati? ¿Te hacía falta una canción? ¿Por qué te viniste de una vez? Sí, pero no me siento bien, Candela. Hoy no vino, Candela. ¿No vino quién? El muchacho que siempre viene a ver mi show. ¿Cómo es que se llama? Samuel. Lo dijo la última vez que vino cuando lo sacaron a la fuerza porque tú misma lo pediste. Ya lo sé. Pero como hoy no está, me di cuenta que me gusta cantar y bailar para él. No sé, me agrada cómo me mira. Él no es como los otros. Ten cuidado, Pati. Mira que en tu profesión el amor es imposible. ¿Quién está hablando de amor? No sé. Es que nunca te había visto esa cara. Al único que tienes que extrañar es al patrón. Mira que ya mandó a decir que quiere pasar la noche contigo. ¿Emilio Valverde? No creo que nadie extrañe a un desgraciado como ese. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, socio. Me pregunto, ¿qué se siente ser el dueño de todas estas mujeres? Lo mismo que un cemental. Aquí tengo a mis yeguas favoritas. Y ahora voy a anexar una nueva cuadra, pero pura sangre. Es una pena que Ignacio del Junco haya muerto, pero negocios son negocios. Por mi nueva inversión. Nuestra inversión, Emilio. No olvides que la cuadra de Ignacio será tuya y mía. En eso quedamos, partes iguales. Eso lo tengo muy claro, socio. Tan claro que cuando quieras montar otra yegua que no sea la que tienes, esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Precisamente de eso te quiero platicar. Sofía está metiendo la nariz donde no debe. Y quiero darle una lección de vida, calmarle esos nervios. Necesito que me eches una mano, Emilio. ¿Cayetana del Junco, la dueña de esta casa? La bruja esa, ¿por qué tenía que comprarla? Pues está claro, mamá. Para dejarlos en la calle y vengarse por lo que Alma le hizo. Mi hermana no les hizo nada. Ella fue víctima de ese imbécil. ¿Y si de verdad Ignacio la quería? Digo, el tipo nos dijo que se iba a divorciar y la señora Soledad lo confirmó. Si en verdad la quería, no le hubiera engañado como lo hizo. Sí, Flavio tiene razón, ¿eh? Si no, mira nomás cómo aparece en esta foto con su mujer. Mira nomás.
Si supuestamente se están divorciando, ¿por qué aparecen así? De beso y todo, ¿eh? Maldito sea Ignacio del Junco, el infeliz de su mujer. Ojalá se pudran en el infierno. Sin la presencia de Ignacio en nuestras vidas va a ser más fácil dominar a las hijas y a su mujer. Eso quiere decir que la fortuna del Junco está en tus manos. Bueno, todo depende de la sorpresa que le voy a dar mañana a mi mujer. No tengas duda de eso, Emilio. Cuenta conmigo, Leonardo. Tu mujer pensará que tiene al mejor hombre del mundo. Moviendo tu cadera vas a hipnotizarme, moviendo tu cintura vas a enamorarme. Muévete conmigo, no podré escaparme. Sígueme. Me alegra que haya venido, señora Soledad. A ver cómo nos explica esto. Esto fue un invento de Cayetana. Ella se enteró del romance que tenía don Ignacio con Alma y me ordenó preparar esta fiesta para tratar de frenar el divorcio. Sí, se nota que le costó mucho besar a la mujer, ¿no? Mira, don Ignacio se iba a divorciar para casarse con Alma. Él me lo dijo. Yo puedo probar que tenía buenas intenciones con ella. Yo no creo en ese perro traidor. Oye, muchacho, yo vine a decirte la verdad. Cayetana tiene los documentos de una casa que don Ignacio compró al banco. Estaba a nombre de José Antonio Gallardo. Él era nuestro padre, pero murió hace 10 años. ¿Está escuchando? Sí. No, les estaba diciendo que don Ignacio hizo un documento donde le cede la propiedad de esa casa a los herederos de José Antonio. O sea, ustedes. Sí. Usted se presentó a un tribunal para echarnos a la calle por orden de Cayetana. ¿Cómo ve? Pues es que ella se está vengando por lo de Alma. Pero si yo les consigo el documento, ustedes van a poder reclamar la casa porque es suya. No, no. Yo nunca aceptaré limosnas de ese señor. Y en cuanto a Cayetana, nos enfrentaremos a ella por lo que le hizo a Alma. Mira, muchacho, Cayetana es una mujer muy poderosa. Pero si ustedes creen que estar cerca de ella los puede llevar a descubrir la verdad sobre la muerte de Alma, pues yo los voy a ayudar. Policía de Houston, soy el capitán Fernández. Avísele a la señora del Junco que vengo a hablar con ella. ¿Qué se le ofrece, capitán? Siento mucho lo de su esposo, pero necesito hacerle unas preguntas sobre la señorita Alma Gallardo. Puedes retirarte, Nieves, gracias. La eché de mi casa porque pretendía armar un escándalo en el velorio de mi marido. Si se atrevió a denunciarme por eso... Alma Gallardo no puso ninguna denuncia en su contra porque está muerta. Nunca pensé que nos iríamos de este lugar. Te esperamos afuera. Alma Gallardo muerta. Su cadáver apareció en el río San Jacinto. Se presume que se lanzó del puente para quitarse la vida. ¿De verdad no sabía nada, señora del Junco? ¿Qué está insinuando? Por supuesto que no sabía nada. ¿No le parece una casualidad que haya muerto justamente la noche en que usted la echó de su casa y la maltrató delante de testigos? Usted mismo acaba de decirlo. Fue una casualidad. ¿Qué pasó entre usted y ella la noche del velorio? Esa mujer era una trepadora que estaba intentando sonsacar a mi marido. Quería entrar a verlo, pero yo no se lo permití. ¿Por qué se la llevó a la parte trasera de la casa? ¿Qué le hizo? Nada.
Yo no le hice nada. Simplemente le presenté a mi familia para que se diera cuenta del daño que estaba haciendo. Después le eché de mi casa, pero no sabía que había muerto. Cayetana, ¿qué está pasando? Está bien, pero el caso no ha cerrado. Es muy probable que usted y toda su familia sean citados a la central para declarar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quería ser policía, mamá? Interrogarme. ¿Por qué? Porque esa muchacha que vino la noche del velorio, Alma Gallardo, se quitó la vida. ¿Qué opina, capitán? Alma no pudo ver a Ignacio, por lo tanto le pidió a la familia Crespo que la llevara a la ciudad. Investiga la dirección exacta de Ignacio del Junco en Houston, por favor. Ahorita. No sabía que habías muerto. ¿Quién iba a decir que la vida iba a poner a tus hijos en mi camino? Ay, José Antonio. Pues bienvenidos a su nueva casa. Esto fue lo que les conseguí. El alquiler es bajo y está cerca de nosotros. Así podemos echarles una mano. Gracias, Juana. Ahora ya nada más acomodamos todo y listo. Oigan, ¿qué hacemos con la Almita? ¿Lo ponemos en el closet? No, Lucía, gracias. Pero queremos que la habitación de Alma permanezca como cuando estaba en nuestra casa. Pues yo no sé si sea eso buena idea, Arturo. Juana, por favor. Te agradezco mucho tu ayuda, pero queremos que sea como si Alma todavía estuviera con nosotros. Pues yo solo quiero que estén bien, porque son los hijos de mis patrones. Gracias al señor José Antonio y a doña Teresita, que en gloria estén, pude montar mi taquería y salir adelante con mis hijos. Por eso, allá siempre habrá trabajo para ustedes. Muchas gracias, mi viejita. Pero no va a hacer falta, porque desde hoy mis hermanos y yo comenzamos una nueva etapa. Sí, arquitecto. La señora Cayetana me pidió que le avisara que ya no quiere construir la casa para su hija. Sí, no, arquitecto. No, bueno, pero de todas maneras, si hay algún cambio, yo le aviso, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Te lo mereces, Cayetana. Tienes que pagar por todo lo que has hecho. Ahí están esos tipos otra vez. Ahora sí me van a escuchar. ¿Qué hacen ustedes aquí?